quisiéramos darle la bienvenida a nuestro último invitado. Él es Claudio Rama, es un investigador y consultor, profesor especializado en temas de educación superior, economista, especialista en marketing, especialista en educación a distancia, máster en gerencia educativa, doctor en educación, doctor en derecho y tiene 4 postdoctorados. Actualmente es director académico de la Universidad de la Empresa en Uruguay y director del doctorado de educación superior universitaria entre 3 universidades en Argentina. Fue además director del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y ESALC, rector del IAN en el Ecuador y decano de Ciencias Empresariales en la Universidad de la Empresa de Uruguay, entre otros cargos. Además, ha publicado 25 libros propios sobre temas de educación y ha sido distinguido con 7 doctorados honoris causa. Así que le damos la bienvenida a Claudio en esta noche. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede responder? Se escucha bien, Claudio. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación. Muy lindo. Gracias, Rina. Estar de nuevo con los amigos ecuatorianos es siempre agradable. Sé que Daniel Santos no lo pude escuchar, lamentablemente. Con Santos corríamos y hacíamos gimnasia, o tratábamos los dos de aprovechar las noches después del trabajo, y es muy lindo poder compartir. Hola, ¿cómo te va? Enrique. Bueno, veamos, quiero hacer una presentación corta. El tiempo ya ha habido muchas interesantes reflexiones anteriores, entonces me voy a tratar de sintetizar algunos conceptos. Digamos, la construcción de los estados modernos latinoamericanos, la universidad, que comenzó a ser una parte estructural dentro de los estados, avanzó hacia un nivel de descentralización. La autonomía universitaria que se desarrolló a inicios del siglo XX y fue marcada todo el siglo XX, y aún también algunas iniciativas de construcción de universidades regionales que se produjeron a fines del siglo XIX, fueron expresando un intento de la sociedad latinoamericana de descentralizar algunas de las funciones del Estado. Algunos países avanzaron a una descentralización más de tipo federal, en el sentido de que el poder, que era un poder de las capitales y un poder centralizado, pasara a un grado de federalización. Esto se produjo poco. Se produjo de algunas un poco en México, un poco en Argentina, pero en general nuestro nivel de federalización, nuestro nivel de descentralización del poder fue reducido en términos regionales. Sí, en todo caso, se produjo una forma de descentralización de los estados a través de las universidades. La autonomía universitaria hay que verla como un espacio de limitaciones del desarrollo del Estado, de lucha en términos de los espacios democráticos que determinados sectores quisieron desarrollar, y en ese sentido podríamos decir que la tensión entre la centralización y la descentralización está en el eje no solo de la construcción de los estados en el nivel mundial, sino que también está en el eje de la construcción de las autonomías universitarias. De alguna forma, las universidades representan una parte de la sociedad importante, esa parte de la sociedad que podríamos decir la ciudad letrada, que podríamos decir el conocimiento, las capas medias, los movimientos estudiantiles o los profesionales, ¿correcto? O la pequeña burguesía ilustrada, como quieramos llamar en las definiciones históricas, o la sociedad de los doctores en el siglo XIX, de alguna forma luchó para ir construyendo un escenario de mayor autonomía y que al mismo tiempo era una descentralización. Esto era una descentralización del poder, también una concepción sobre cómo se estructuraba el desarrollo de la educación, el desarrollo del conocimiento y cómo estos sectores sociales buscaban un nivel de autonomía. O sea que esta tensión, la tensión autonomía, la tensión centralización, la tensión gobierno, Estado, ha sido una tensión que ha estado permanente. En algunos países
ella no fue tan marcada porque caminó al compás de la descentralización regional, de la federalización. En otros países, de alguna forma, las únicas luchas significativas fueron ese tema de la descentralización del poder. Por lo tanto, podríamos encontrar varios momentos en todo el siglo XX y todavía en el siglo XXI de una pugna y una tensión entre centralización, entre regulación, entre concepciones del Estado o imposición política o ideológica y grados y formas y modalidades de la autonomía. Todas las autonomías son distintas en la materia legal y constitucional en América Latina. No existe una sola. En Brasil la autonomía universitaria es que los rectores salen de una terna y el presidente de la República los nombra, como en Colombia. En Venezuela, la autonomía universitaria no obsta que el Ministerio de Educación Superior, y esto antes del periodo chavista, nombraba directamente un representante de los consejos universitarios. O, en el caso de Argentina y Uruguay, es totalmente autónomo, como en el caso de Ecuador, pero en el caso de México, los gobernadores designan un representante y financian una parte importante de algunas universidades, y hay una lógica en la cual el financiamiento es compartido entre el nivel estadual y el nivel federal. Pero más allá de ello, tenemos miles de pequeñas diferencias, de pequeños matices en la estructura del poder, en la gestión, en el control. En algunos países la universidad define sus programas y en otros países la universidad está sujeta a que los programas sean aprobados. En todo caso, estos eran los escenarios de una dinámica y que de alguna forma yo le llamo que esa fue la dinámica de la autonomía y el cogobierno. Y desde las décadas del 70 empezamos en cambios en esta materia. Tuvimos primero una lógica muy desreguladora que construyó la educación privada y conformó dinámicas público-privadas o dinámicas binarias y conformó la Universidad Latinoamericana, que es una universidad muy fragmentada entre lo público y lo privado. Como respuesta a este proceso, hacia los años 2000 en general, una modalidad de una tendencia a la regulación. Y prácticamente en todos los países, amparado en el bien público, amparado en la necesidad de la regulación, amparado en el crecimiento de los sistemas universitarios, amparado en algunos excesos correspondientes al desarrollo de las dinámicas de mercado de la sociedad, establecieron formas de regulación. Por lo tanto, podríamos decir que el ciclo regulatorio que caracterizó parte del siglo XX y el ciclo de libertades que se desarrolló a fines del siglo XX, de los 70, 80 en adelante, tuvo un cambio en el sentido de que apareció la regulación. Volvió en algunos casos, en otros casos nunca había existido, y hoy tenemos un escenario de creciente regulación de los sistemas. Este proceso de la regulación universitaria es un proceso que va produciendo necesariamente una relativa desautonomización, ¿correcto? En la medida que teníamos un triángulo de regulación, como diría Trow, que era la academia o el mercado, apareció una forma de regulación estatal. Y esa regulación estatal se fue llevando en casi todos los países las dinámicas más colegiales, ¿correcto? Aquí en Ecuador ustedes tenían una dinámica de colegial con una participación del estilo CONESUP o antes lo que se llamaba CONUEP, en Perú, la Asamblea Nacional de Rector, y en muchos lados había una lógica más colegialista, más autonomista sistémica. Y lo que hemos visto es el avance del Estado regulador. Y eso tenía una filosofía que era la filosofía del bien público, podía tener una filosofía de que el rol del Estado era proteger al consumidor, también una lógica de establecer criterios de aseguramiento de unos mínimos de controles de la dinámica pública. En este escenario, algunos han empezado a plantear que el desarrollo de la dinámica universitaria, de la regulación, lentamente fue entrando en una sobreregulación, en un
regulación cada vez más detallista, más reglamentarista, de una regulación más excesiva, de una regulación que de alguna forma limitaba parte de los escenarios de la diversidad. Creo que en todo caso esta regulación era la regulación en la cual se concebía el criterio de la calidad. La calidad se conseguía por la vía de unos ciertos estándares, parámetros, mecanismos de evaluación, criterios, que establecían lo que de alguna forma era lo que se puede hacer, lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer, pero básicamente respondía que la calidad es resultado de un cierto protocolos, estándares, criterios, y sobre eso se desarrollaron casi todos los sistemas, no solo de evaluación y acreditación, sino también de licenciamiento y de certificación. La calidad pasó a ser determinada en un organismo público, en un funcionamiento de determinados estándares. Y yo creo que esto ha llevado a un cierto escenario de relativa contradictoriedad, la regulación y el escenario de la autonomía o libertad que necesitan las instituciones para responder a las demandas, para responder a la pertinencia, para responder a los desafíos que tienen las muy cambiantes demandas. A medida que la tecnología, a medida que se ha ido desarrollando la expansión del conocimiento, las universidades necesitan más flexibilidad, no puedes renovar un programa y estar sujeto a la regulación muy detallista, necesitas tener capacidad de poder generar innovación y empieza a avanzar también todo el avance de lo que es la innovación en pedagogías, en currículos. Yo creo que lo que estamos viendo en general es un escenario que yo le llamo la reforma de la diversidad, que es un cierto regreso a la autonomía o a la necesidad de la autonomía amparado no en un modelo homogéneo, sino en un modelo más diverso. El multicurrículum, las multimodalidades, las multipedagogías. Empezamos a reconocer la necesidad de sistemas mucho más diferenciados. Y eso, de alguna forma, se va expresando en tipología. Antes teníamos solo una universidad profesionalizante, y después empezamos a tener universidades de investigación, universidades de posgrado, universidades de grado, universidades regionales, universidades de clase mundial, virtuales, militares, civiles, laicas, internacionales. Empezamos a tener una diversidad de tipologías universitarias. Pensemos que lo tradicional en el caso de las sociedades eran universidades y públicas o privadas, o en todo caso universidades politécnicas como tenían ustedes, y tenían también las universidades las tecnológicas o las técnicas de nivel terciario, lo que es el 5 en la categoría 5A o 5B en la categoría del nomenclator de la UNESCO. Bueno, esta simpleza tipológica hoy la estamos constatando. Cada vez más empezamos a tener diversidad de instituciones. Y por lo tanto, los sistemas de regulación empiezan a entrar en contradicción con un sistema de oferta y de dinámica cada vez más diferenciado. Entonces, empiezan los estados a tener una contradicción entre el paradigma evaluador, el paradigma regulador más o menos homogéneo y estandarizado, ante una realidad que cada vez es más diversa. De alguna forma, el premio Nobel, Sen, decía, el siglo XX fue el siglo de la diversidad. Nosotros el siglo XX, en materia universitaria, fue un siglo más o menos homogéneo. Hoy estamos en una concepción y en una realidad cada vez más diferenciada de modalidades, de currículum, de estructuras tecnológicas. Entonces digo, alguien puede considerar que el currículo universitario puede ser clase invertida, otro que efectivamente es una estructura intermedia de talleres y de proyectos en la carrera, otro que tiene que tener un ciclo básico, otro que es un currículo por competencia, otras en salida de un modelo dual, y así tenemos infinitos. Entonces, el tema de la regulación empieza a tener un mayor nivel de contradictoriedad con la capacidad de oferta y la calidad del servicio. La calidad es la pertinencia. Finalmente, la calidad es la capacidad de poder ejecutar, de poder responder a las demandas, de poder articular conocimientos y mercados y necesidades o demandas sociales, en la medida que la regulación
limita la pertinencia, limita la diversidad, empieza a haber un problema en el cual la regulación entra en contradicción con la calidad, que es lo que yo creo que está pasando en este contexto. Lo que estamos viendo necesariamente es esta tensión nueva que va adquiriendo la sobreregulación o aún la regulación normal en términos del contexto que ha cambiado. O sea, las categorías que utilizamos son categorías que tienen que estar ajustadas a la realidad de los cambios. No es lo mismo la autonomía universitaria en 1918, con una presencia muy escasa de instituciones o una matrícula universitaria que probablemente estuviera en el 2-3% de la población, a lo que es la autonomía universitaria o la discusión de la autonomía en un contexto donde estamos hablando de 30 millones de estudiantes universitarios, en el contexto de unos pocos conocimientos estructurados del modo 1 y la realidad cognitiva de hoy, que es de un nivel de expansión, complejidad, como decía la ponente anterior. Hoy el escenario es la complejidad, y la complejidad no es fácilmente estructurante, limitante a un desarrollo homogéneo. Por lo tanto, lo que estamos entrando es una creciente tensión entre formas de regulación y de autonomía. Esto es más allá de las coyunturas políticas y los ciclos políticos, más allá de las tensiones ideológicas entre universidades y gobiernos, más allá de la problemática del financiamiento, que obviamente con la pandemia está entrando en un contexto realmente complejo por la caída de diversos puntos del Producto Bruto de nuestra región, sino que es un tema más asociado al conocimiento, y yo creo siempre que los problemas educativos son finalmente problemas epistemológicos, son problemas del conocimiento. Es tal grado de expansión el conocimiento, es tan compleja la forma de organización del conocimiento en un currículum, que los sistemas de regulación empiezan a entrar en contradicción. Y hay ahí un tema de cómo se estructuran formas de regulación, criterios de regulación, porque la política pública siempre tiene esa lógica de establecer parámetros, estándares mínimos o niveles de protección al consumidor, con la necesaria autonomía, la necesaria libertad, la necesaria creatividad, la necesaria innovación en materia pedagógica, didáctica y sin lugar a dudas de modelo de gestión. Entonces, ese elemento también podríamos ponerlo en la mesa con otro siguiente, que es la diversidad de enfoque sobre la regulación estatal. Digamos, la regulación estatal, si concebimos que el Estado debe ser un Estado docente, ¿correcto? O sea, que actúa como el productor de la educación en forma directa, no es lo mismo si la concebimos que el enfoque del Estado es el Estado evaluador, o sea, que separa las instituciones de la regulación, ¿correcto? No es juez y parte, sino que establece, y el Estado evaluador se basa en la autonomía. Es también diferenciado de otro elemento si queremos poner que es un Estado regulador, que de alguna forma establece parámetros claramente de normas, homogeniza y las instituciones deben ajustarse a ello, ¿correcto? No es solamente la evaluación en la cual mide si las misiones o las visiones están ajustadas y por lo tanto si su modelo educativo se ajusta a las visiones de la misión y la visión de la institución, a un Estado regulador que establece cómo debe funcionar la oferta educativa y establece todas las normas. Es claro, tampoco es lo mismo respecto a un Estado liberal, que de alguna forma deja o agencias externas de aseguramiento de la calidad o a los colegios profesionales. Los colegios profesionales son un actor regulador del mercado. En muchos países, sobre todo los países de la órbita europea, anglosajona, americana, japonesa, la regulación la hacen las agencias externas, que son no organismos estatales, sino organismos de la sociedad civil, obviamente sin fines de lucro y de carácter público, o los colegios profesionales con los exámenes. O sea que nosotros tenemos una concepción reguladora que de alguna forma se separa de esa y es una concepción reguladora más estatista. Y por lo tanto, todos los temas que discuten
la regulación y la autonomía también tienen que ver con la forma que asume la regulación. En Brasil, la regulación para este monstruo de país de 200 millones de habitantes se hace desde Brasilia y el Estado es el monopólico de la regulación, mientras que en el caso de México la regulación es más estadual, o sea que tienen unos niveles de autonomía los estados para la regulación. Por lo tanto, lo que estamos teniendo también son distintas concepciones sobre lo que es el Estado. Pero más allá de eso, la diversidad de formas de regulación también nos plantea, ¿la regulación es partidizada o independiente? ¿Es corrupta o es honesta? ¿Es autocrática o es consensual? ¿Es individualista o es consejista? ¿Es centralizada o es descentralizada? ¿Es parcial o es completa? ¿Es local o es sistémica? ¿Es contradictoria o es integral? ¿Es gubernamental o es del Estado? ¿Es de mercado o es social? ¿Es desigual, o sea, que trata desiguales, es toda la política de compensación proactiva a las personas que tienen determinadas desigualdades, o tiende a ser igualitaria para todos más allá de su condición? ¿Es homogénea para todas las instituciones o es diferenciada? Ustedes tuvieron una regulación de alguna forma estratificada de lo que eran las categorías universitarias B, C y D, y pasaron a una homogénea, o sea que también ese es un contexto. Y finalmente, ¿es centralista o es regionalizada? Correcto. O sea que nosotros tenemos diversidad de formas de regulación. Por lo tanto, en ese sentido. Sin lugar a dudas, la más central discusión es una regulación académica que pone el acento en la regulación de las tribus académicas, porque las instituciones, como dicen muy bien los autores, tienen tribus de grupos de intereses como concepciones epistemológicas. Pues una regulación es tipo policy, que implica una concepción diferencial. Ahí es, ¿quién regula? ¿La sociedad civil o la sociedad política? Obviamente, cuando uno habla de sociedad civil, está dando más libertad a las instituciones, está dando más peso a la sociedad civil, está dando más peso a los colegios profesionales o a los ámbitos regionales o comunitarios o sociales. Y si uno dice una regulación política, le está dando más un peso al escenario de la regulación. Todas estas regulaciones entraron en cambio y en rediscusión con la pandemia. O sea, la pandemia es una pandemia que detuvo la dinámica económica y la paralizó. Es un escenario que nos planteó otro tipo de regulación que no estaba en la mesa de la política pública, que es la regulación sanitaria. Tal vez la regulación sanitaria es la regulación más importante, porque de alguna forma sí es un bien público la salud, y por lo tanto la protección de la salud es el fin casi central del Estado. Más allá del concepto del siglo XIX del Estado como juez y gendarme, podríamos decir que lo primero es en términos de la salud pública. Entonces, ahora lo que estamos viendo, una tensión por la agregaturía de un nuevo concepto en la regulación que tiene que ver con la regulación sanitaria. Algunas constituciones en América Latina le otorgaban, constituciones un poco más viejas o que no se han renovado, le otorgaba la única función reguladora al ámbito central a partir de los criterios sanitarios, ¿correcto? Que era moral pública. En todo caso, hoy lo que estamos teniendo es el ingreso en esta paleta de problemáticas reguladoras, de actores, de concepciones, de filosofía, de grados de libertad, de grados de desarrollo, de la autonomía universitaria o de la libertad de las instituciones respecto al Estado, le estamos agregando la paleta adicional de otro componente regulador. Hay reguladores de internacionalización, que es establecer lo nacional con lo extranjero. Hay regulador en términos de libertad o no libertad de competencia. Hay regulador en términos de darle un monopolio al ámbito público o diferenciar el ámbito público del privado por la vía del presupuesto, por la vía de un conjunto de actores.
Y hoy lo que estamos teniendo es el ingreso en estos recortes de lo que es la política pública, el policy maker, a un concepto de la regulación que no estaba en la mesa, que es la regulación sanitaria. Y esto, de alguna forma, determina la apertura y el cierre de las instituciones, la cantidad de alumnos en las aulas, promovió el desarrollo de la educación virtual, más allá de todos los criterios de hace ya muchos años de la habilitación de la educación a distancia y la tensión permanente para permitir mayor libertad y mayor posibilidad de transición desde la presencial a la virtual, generar oportunidades y libertades de estudio para las personas, tuvo que venir la reforma sanitaria, tuvo que venir la pandemia, tuvo que venir la política pública en materia sanitaria para generar, de alguna forma, este marco de cambio. Por lo tanto, todo el tema de la política sanitaria no es baladí, no es un momento coyuntural, sino que ha generado el incentivo a un cambio o al impulso, a una tendencia que ya venía, que era la tendencia a la virtualización. La pandemia lo que está acelerando son manifestaciones, tendencias, desarrollos, innovaciones que se venían generando desde la década del 70, desde que comienza este gran ciclo de tecnológico de los ciclos de Krondatiev, de los ciclos de 60, 80 años, que está basado en la reforma, la revolución, la transformación, la disrupción digital. Esto es el aumento del teletrabajo, eso es el aumento de la automatización de los procesos, eso es el aumento correspondiente a la oferta virtual, esto es el aumento de forma de desarrollo de la dinámica mucho más en términos de la mediación tecnológica y la intermediación tecnológica. O sea que la reforma del sanitaria o todo el campo de la regulación de la política pública por concepto sanitario, lo que hizo fue una enorme disrupción en términos del aceleramiento de tendencias que venían marcadas. No solo para la educación, sino para la sociedad. O sea, nosotros podríamos estar trabajando en teledistancia hace muchos años, podríamos tener una dinámica de educación virtual de hace muchos años, podríamos tener un conjunto de cosas que no se desarrollaron por las resistencias políticas y los intereses corporativos. Hoy, en todo caso, lo que estamos agregando es un escenario de una nueva regulación. Y eso hace la política sanitaria. En todo caso, este escenario de la regulación sanitaria se agrega a una tendencia que viene también en los últimos años, que es la relativa desautonomización de las universidades. ¿Correcto? Pero también tiene sus manifestaciones, porque lo que estamos viendo en América Latina es que, amparado en la reforma sanitaria o en las políticas sanitarias en relación a la pandemia, también están habiendo un poco más de libertad a las instituciones para desarrollar su currículo. Más que un modelo virtual, estamos viendo libertades para el desarrollo de las oportunidades educativas. ¿Cuánto tardará esta supuesta libertad? Bueno, lo estaremos viendo en muy corto tiempo en este proceso. Lo cierto, ya cerrando en el último contexto de la reflexión, yo diría que estamos teniendo un adicional a la política pública en materia educativa, que es la política sanitaria. Que esta política sanitaria tal vez no sea la última, sino que debería haber sido siempre la primigenia, que es el criterio de lo público como bien público, que es la salud. Que esta dinámica de la regulación, sin lugar a duda, como toda regulación, reduce la autonomía. Hay una tensión permanente, autonomía, regulación, autonomía, libertad y autonomía, y en ese escenario es obvio que de alguna forma los fuertes impulsos a la tendencia autonomista que tiene el mundo universitario, por muchos motivos políticos, cognitivos, ideológicos, históricos y de su desarrollo, de alguna forma sienten que su marco de
libertad de desarrollo está siendo cercenado. Y este proceso, sin embargo, también nos empieza a plantear de alguna forma en qué medida pueden aparecer nuevas formas también de discusión de la modelo sanitario. En la medida que avanza la sociedad digital, yo creo que también avanza la libertad de la posibilidad de escoger, la libertad de poder decidir. Y este es un momento de alguna forma, de bisagra y de apertura de nuevos caminos. A un camino más digital, sin lugar a duda, pero es un camino más digital con más autonomía o es un camino digital con más regulación. Creo que lo digital se incorpora. Una cosa es regular lo físico, lo analógico, lo formal, estructural. Otra cosa es regular lo digital. Hemos visto la enorme dificultad que tienen algunas sociedades para controlar lo digital, la enorme limitación y dificultad que puede tener una sociedad, la China o cualquier sociedad, para prohibir que la gente pueda acceder a la información. Estamos en un mundo muchísimo más global. La pandemia está acelerando, además de múltiples tendencias hacia el conocimiento, hacia la internacionalización, también está acelerando esta tendencia a la virtualización, y la virtualización cambia las formas de regulación. No podemos, obviamente, plantear las mismas formas de regulación. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido, lo digital está dando un poco más de libertad a la gente, un poco más de independencia, un poco más de diversidad. Y eso es parte de lo que al comienzo decíamos de la reforma de la diversidad. Creo que la pandemia va a traer y pone en la mesa la tensión entre un aumento de la libertad o un aumento de la regulación, un aumento de los controles o un aumento correspondiente a la libertad, que sin duda en el ámbito digital es más fuerte, es más importante. Bueno, les agradezco mucho la gentileza de la atención y estoy a vuestras gratas órdenes. Un gusto de poder compartir con los amigos de Ecuador y de los amigos de la Universidad Tecnológica y obviamente el querido amigo Hidalgo, que algún día me tendré que conversar con él, que fue un médico que tuvo una vez una consulta allí en Ecuador. Muchas gracias a ustedes, es muy agradable haber estado. ¿Sí? Muchas gracias, Claudio, por tu interesante intervención. Claudio nos ha hecho justamente una reflexión o un recuento de la tensión entre la regulación y la desregulación, desde dónde proviene esta, si desde el Estado o desde la sociedad, y también cómo en el contexto actual pues la autonomía se enfrenta también a un modelo más diverso, con cuestiones multimodales, multipedagógicas, distintos tipologías de universidad que requieren flexibilidad. También ha puesto sobre la mesa el contexto de la pandemia y cómo esto nos ha impulsado a entrar en una educación virtual que también requiere una alternativa regulación que permita justamente a la universidad lograr sus objetivos. Un camino digital con más autonomía o con más regulación es la pregunta que nos ha planteado Claudio en su intervención. Bueno, una vez que hemos concluido la